Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios en segunda a los Corintios, en el capítulo 3, el verso 13 hasta el 16. Y dice así la bendita palabra: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que ellos que habían de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén y amén. Aleluya. He titulado este mensaje "La religión embota". Y este título yo sé que nos sorprendió casi a todos, hasta a mí pues con uno. Y para que estemos en confianza y podamos entender, tenemos que discernir estas dos palabras que he tomado para este título: religión y embotar. Se entiende por religión la adoración a uno o más dioses. Eso se entiende por religión, hacer un culto a uno o más dioses y someternos a cumplir una serie de estatutos, de leyes, de mandamientos, de rituales. Eso se entiende por religión, ¿eh? Ahora, embotar, ¿qué se entiende por embotar? Bueno, vamos a valernos de los medios, la ayuda. No hay un colombiano por acá entre nosotros. No hay un colombiano por acá. Los colombianos usan mucho ese término. Me está embotando, no me embote. Embotar es valerse de engaño, de mentira, aleluya, para someter a una persona. Eso es embotar. Me embotó en términos colombianos, ¿oyeron? Eso es embotar. Me tiene la mente embolatada, oiga. Cuando la gente empiezan a caerle a cuento. Hay un estado colombiano que la gente que son muy cuentera. No hay colombiano para que me ayude. O sea, muy embolotador, pues. Tiene mucha fama. Aleluya. Y entonces le dice el otro: oiga, me va a embolatar, no me embolate. Es decir, no me engañe, no me someta, no me distorsione la mente para que yo haga lo que usted quiera. Eso es embotar en términos colombianos. Aleluya. Pero en términos venezolanos, pues, para que nos entendamos nosotros mejor, porque aquí los colombianos que hay son pocos. Aleluya. En términos venezolanos, vamos a entenderlo. No hay un gallero por aquí que me ayude. Uno que jugó gallo, ¿no? En términos galleros, es que los galleros que preparan sus gallos para la pelea, las espuelas se las amuelan bien amoladitas, ¿verdad? Por supuesto, ganar la pelea para que el gallo mate a otro con esa espuela, donde lo toque lo va a matar, lo va a degollar, amado hermano. Yo he visto en una oportunidad una pelea de gallos, fui a una gallera, y hay gallos que saltan y en el vuelo el otro cae muertico, porque las espuelas son tan agudas que se dan aquí en lo que llama la liandra, no es que llaman eso aquí en términos criollos, y el gallo queda muerto donde lo toque. Si le toca un ojo se lo saca por la espuela que tiene. Es un arma muy terrible y está preparado para eso, los entrenan. Pero dentro del entrenamiento, cuando no es la pelea real, sino que el dueño de los gallos lo está entrenando, entonces agarran el gallo, como dijo el hermano Rondón, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que Rondón era gallero, no? El único ya que no sé. Agarran los dos gallos para darle el ejercicio de peleas, pues la práctica, y le embotan la espuela. Es decir, le agarran la espuela, el pie, y empiezan a poner la pata, a ponerle vendas, como una venda. Venda y venda hasta cubrirle, que la espuela se le cubra toda con las vendas a los dos gallos. Aleluya. Y entonces los echan a pelear, pero es una pelea de práctica. Aunque los gallos estén bien bravos, aunque tengan todo el vigor, todas las fuerzas, aleluya, y preparados para matar, no pueden matar, no puede vencer al otro, porque su espuela está embotada. Está el gallo fuerte, vigoroso, tiene la
daga, la espuela para matar, pero no mata, no hace nada, aunque la tiene, porque la espuela la tiene embotada. Así es, gallero. Ok, aleluya, aleluya. Entonces, embotar es cubrir, es tapar, amado hermano, algo en términos galleros. Aleluya. Y aquí en la Biblia se usa el término embotado. Aleluya. Dice allí que Moisés, amado hermano, se colocaba un velo para hablar con el pueblo, para transmitirle el mensaje del Dios real, del Dios verdadero, el mensaje que él recibió allá en el monte. Él tenía que transmitirlo al pueblo, aleluya, pero no podía hablar con franqueza, con cara quitada, sino que se colocaba un velo, aleluya. Se colocaba el velo porque aunque tenía el mensaje del Señor y la gloria de Dios se le había impregnado en su rostro, iluminaba tanto, la gente no podía verle el rostro, no soportaba la gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, Moisés, para hablar con la gente, se embotaba, pues. Es decir, se cubría la gloria de Dios. El mensaje era de Dios. La presencia de Dios estaba allí, amado hermano. Aleluya. Pero el pueblo no la podía disfrutar a plenitud porque no tenía la capacidad, porque esa gloria iba a reventar. Entonces Moisés, por favor del pueblo, se colocaba un velo, una tela para tapar. Entonces el velo sirve para tapar. Algo embolatado es algo que está tapado, aunque está, pero está tapado. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y eso él lo hacía, dice que aunque era transitorio, aunque era, bendito sea nuestro Dios, para transmitirle la ley, la palabra de Dios a ellos, amado hermano, con una connotación futura acerca de Jesucristo que venía. Sin embargo, él se embotaba y la gente no podía tener ese encuentro directo. La gente no podía tener ese acceso directo con Dios, aunque Dios estaba allí. Porque Moisés lo tenía embotado. La gloria de Dios estaba allí embotada. Bendito sea nuestro Dios. Y así se estableció. Entonces el pueblo de Israel recibió la ley divina del Señor, amado hermano, para que ellos vivieran bien y fueran luz a las naciones y al mundo. Pero ellos, el pueblo de Israel, oigan bien, hizo de la palabra del Señor, hizo de Dios una religión más. Aleluya. Se convirtieron en religiosos y empezaron a colocarle cosas más a la verdad de Dios y embotaron, aleluya, la presencia del Señor, así como lo hizo Moisés. Y así se multiplicó el pueblo. Y hasta hoy, dice allí la Biblia donde leímos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando lee las escrituras, la Biblia, no la entiende, amado hermano, porque todavía cargan el velo de Moisés encima y su corazón está embolatado. Aleluya. Por eso no pueden entender las escrituras. Amén. Todavía ellos cargan el velo. No solamente el velo espiritual que habla acá, el velo físico todavía lo cargan, amado hermano. Aleluya. Y lamentable el caso que esa religión se ha extendido en el mundo y ha llegado a Venezuela y ha llegado aquí a Guanare, y todavía hay gente con velos encima, pero solamente para las mujeres, no se colocan los hombres. Deberían colocarse los hombres también, porque Moisés, que fue el primero que usó velo, es un hombre. Aleluya. Y eso no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Eso fue algo transitorio por una razón que ya le he explicado, porque el pueblo no estaba en condiciones de ver a Dios cara a cara. Aleluya. O por lo menos está al frente de la gloria del Señor. Aleluya. Pero bueno, ellos agarraron la palabra del Señor y empezaron a colocarle cosas más y más. Hicieron del judaísmo una religión más como las demás naciones. Aleluya, aleluya. Y repito, hoy leen las escrituras, hasta hoy la leen y no la entienden, amada.
no la entiende. Por eso Jesucristo le decía, escudriñad la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, y son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, habla de Jesucristo. Jesucristo es el centro de las Escrituras. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Dios revelado acá en la tierra, amado hermano. Aleluya. Pero los religiosos no lo pueden entender porque tienen la mente embotada. Es allí entonces el peligro de la religión, amado hermano. La religión, no puede haber cosas más peligrosas que las religiones, porque la religión cubre, tapa la verdad de Dios, aleluya, y la gente sigue, y que adorando a Dios siguen es religioso pero sin Dios, porque no pueden ver. Cuando un ciego guía a otro ciego, dijo el Señor Jesucristo, ambos caerán al mismo hueco, aleluya. Y todos los religiosos, sin excepciones, están embotados, amado hermano. Todos los religiosos no pueden entender. Así usted le explique de Jesús, le hable de la Biblia, llámese religioso como se llame, ¿oyeron? Llámese como se llame, aleluya, el nombre que se quiera poner: católico, testigo de Jehová, adventista, evangélico, pentecostal, sana doctrina, doctrina enferma, como el nombre que le quiera poner, son religiosos, aleluya, y no pueden entender la Escritura porque tienen el corazón embolatado. Todavía están embotados, pues tienen el velo puesto de Moisés. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Ahora, dice la Biblia donde leímos que ese velo le será quitado ¿cuándo? Cuando acepten a Jesucristo. Porque lo primero que hizo Cristo cuando resucitó entre los muertos, amado hermano, fue allá en Israel, en el templo, se metió en espíritu Jesús y rasgó el velo, quitó el embolotamiento, aleluya, aleluya, lo rasgó para que hubiera acceso directo a la presencia de nuestro Dios. Todo hombre, toda mujer, a través de Jesucristo, tenemos entrada directa al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos pueden creer eso? Aleluya, aleluya. Directo en cualquier parte, sin religión, amado hermano. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Cuando acepten a Jesús, el velo será quitado. Pero los judíos aceptaron la ley, aceptaron a Moisés, pero no aceptaron a Jesús. Dice ahí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el verso 10, 11 y 12. Aleluya. Dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Total que Jesús es el autor de este mundo en el que estamos viviendo. Amén. Pero la gente no lo conoció, Moisés no lo pudo conocer, la ley no lo pudo conocer, aleluya. Y vino Dios en carne a través de Jesucristo, amado hermano, allá en Israel, que fue donde se dio la ley, los que tenían la palabra, y ellos tampoco lo pudieron conocer. Pero ¿por qué no pudieron conocer al Dios del que habla la Biblia, al Dios del que ellos predicaban, aleluya, a su paisanito, al que ellos esperaban? Porque ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador, y le vino el Salvador, le vino el Mesías, anduvo entre ellos, aleluya, pero no le conocieron. Y surge la pregunta: ¿por qué no lo conocieron? ¿Por qué? Porque estaban embolatados. Tenían la mente y el corazón embolatados por la religión, repito, porque hicieron del judaísmo una religión, y la religión hace eso, embolota, tapa, cubre, mete engaño, y a través de la religión no se puede conocer a Dios. Mentira. A Dios se puede conocer es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres, es el que Dios mandó acá a la tierra. Amén.
Por eso es que cuando la gente empiezan a contar testimonios que fueron al infierno y que vinieron y que vieron a Cantinflas y que vieron al otro y al Catar que lo vieron allá, y a mí me pregunta, yo le digo, yo no puedo creer en eso. Porque, pero ¿qué sabe usted del infierno? Lo que Jesús dijo, la historia del rico y Lázaro. Y Jesús dijo al final de ello que hay una gran cima entre donde estaba el rico y Lázaro. Y nadie podía pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Pero viven evangélicos de tour para el infierno, cada rato van y vienen. Mire, aquí en Guanarito se levantó una religión evangélica a través de un cantante muy famoso, acá en la zona. Hermano, que las prácticas tenían en los cultos de la vigilia, que se reunían y para el infierno. ¿Quién quiere ir para el infierno? Yo le ponía las manos y que iba para el infierno y venía. Yo me dije, rey, qué cosa, ¿no? Aleluya. El que quiera saber algo del infierno, va a estar con lo que Jesús enseñó. Y si no niega a Jesucristo, muérase para que vaya para allá y conozca bien. Claro. Aleluya. 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 Jesús vino, anduvo entre ellos, comió con ellos y no le conocieron. Y eran los judíos, los que tenían la Biblia, los que enseñaban en el templo, los maestros de la ley. Pero ¿por qué no lo conocieron? Pablo está explicando, porque se dejaron cubrir la mente, embotar la mente con pura religión, aleluya. Y solamente Cristo, oigan bien hermanos y hermanas, solamente Cristo puede romper, puede cortar, aleluya, ese embolotamiento para que usted conozca a Dios. Así que yo les invito a vivir la vida cristiana solamente con Cristo. Empiece de nuevo, ¿oyeron? Empiece de nuevo para que conozca a Dios. Cuando digo empiece de nuevo, es que llegan gente al evangelio y quieren traer la misma maraña y la misma enseñanza que aprendió cuando su abuelita le enseñaba cuando era niño, la misma enseñanza que aprendió, aleluya, de un vecino, de un compadre, de una comadre. Llegan al evangelio y empiezan a preguntar, pero ¿por qué fulano lo hacían? ¿Y por qué los católicos hacen? Cuando a mí me han preguntado cómo hago para entender la Biblia, le digo, agarre las cucarachas, los grillos, todo eso que trajo del mundo, póngalo a un lado y solamente deje la Biblia allí. Y si quiere una ayuda, pídale al Espíritu Santo que le ilumine la mente para entender la palabra. Amén. 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 Pero usted sabe cuánta religión evangélica hay aquí en Guanare. Yo sé que no sabe, pero póngale 200 a una poquita. Y cada día salen más, ¿verdad? Sale un kiosco allí, otro kiosco allí. Y doctrina, cada. Pero póngale 200, no le pongamos mucho. Y cada una tiene su propia doctrina o su propia religión. Ellos dicen doctrina, pero su propia religión. Póngale que usted no fue a las 200, pero póngale a 5. De cada 5 trae una enseñanza. Y quiere venir a aprender de la Biblia todavía con aquellas enseñanzas que yo la llamo grillos, cucarachas y entre otros insectos más. Que trae porque son cosas de la gente, religión de los humanos, aleluya, rituales. Hay que estudiar la escritura solamente, amado hermano, y apartar eso a un lado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y ahora todavía no lo entienden, ¿oyeron? Los judíos no entienden. Pero digamos, bueno, está bien, pero son los judíos, pero yo soy evangélico. Y soy evangélica. Y estoy listo. No, recuerden que el velo es quitado solamente a través de Jesucristo. Aleluya. Si no nos vamos atrás de Jesús, de la enseñanza de Jesús, si no es suficiente, agarramos enseñanzas y doctrinas de las religiones para ponerlo, hermanos, estamos perdidos, porque eso contamina y no nos hace ver la verdad de Dios acá en la Biblia. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 24, quiero compartir con ustedes para que veamos una cosa sorprendente, porque todo este mensaje está sorprendente para nosotros. Libro de Hechos, capítulo 17, del 22 hasta el 24 podemos leer. Dice así:
Entonces Pablo, puesto en pies en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hecho por mano humana. Aleluya, aleluya, aleluya. Pablo pasó por Atenas y vio un culto semejante a este que tenemos acá. Aleluya. Iba pasando Pablo y le llamó la atención el letrero que colocaron allá al frente, una valla bien grande. Eso le llamó la atención. Y en ese letrero decía: al Dios no conocido. Porque la gente, cuando colocan su kiosco, lo primero que le colocan es un letrero bien grande para impactar, ¿verdad? Para llamar la atención. Letrero como este: al Dios santo, 3 veces santo, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Divino, aquí adoramos. Algo así, mamá. Aleluya. Iglesia evangélica, pentecostal, trinitaria y divina. Algo así, ¿no? Eso llama la atención, madre. Todo ese tipo de nombre, ¿no? Aleluya. Le colocan. ¿Ustedes nos han visto? Iglesia, llama de fuego, columna ardiente, infierno ardiente, no, columna ardiente. Algo así, ¿no? ¿Ustedes no han visto? Eso va a llamar la atención. Y hay veces que lo que hay es una pasta de hielo adentro. El espíritu vivo, el espíritu libre. Y hay veces que es como entrar a un cementerio, como entrar a un monasterio en algunas partes, ¿no? A un convento, pero solamente el letrero. Bueno, a Pablo le llamó la atención el letrero. ¿Cómo era el letrero de esa iglesia que estaba en Atenas? Al Dios no conocido. Yo admiro a esa gente porque por lo menos eran sinceros, ¿no? Muy sinceros. Eran evangélicos sinceros. Aleluya. Le admiro esa partecita, pues era. ¿Por qué era sincero? Porque ellos se congregaban, iban a adorar religiosamente, no perdían culto, man. Deseaban que la semana tuviera 9 días para congregarse los 9 días. Aleluya, aleluya. Pero no conocían al Dios que estaban adorando. Dijera de la, ¿para qué va a alegrar eso entonces? Usted sabe lo que es eso, que es un adorador de Dios, que adora al Señor, que haga sacrificios, que haga rituales, que se somete a una serie de cosas y no sepa a quién está adorando. Aleluya. ¿Por qué no sabían a quién estaban adorando? Porque tenían la mente y el corazón, amado hermano, embotado, ¿oyeron? Embotado por la religión. Solamente le habían enseñado religión. ¿Y qué es lo que enseña la religión? Que hay que adorar a un Dios o a muchos más dioses. Que hay que hacer una serie de rituales. Que hay que cumplir con unas liturgias, aleluya. Que hay que hacer una serie de sacrificios. Y ellos venían y lo hacían, aleluya, pero no conocían la esencia del Señor, y si no lo conocían no podían tener comunión con Él, porque no se puede tener comunión con alguien que no se conoce. ¿O sí? No se puede tener comunión. Para uno tener comunión con alguien tiene que conocerlo. Aleluya, aleluya. Y para continuar la comunión tiene que saber lo que a Él le gusta. No es para nosotros mantenernos en esa idea, aleluya, y poder mantener la comunión. Gloria a Dios, porque si yo no conozco al hermano Luis, amado hermano, aleluya, yo no puedo tener comunión con él, porque si no lo conozco, yo le puedo hacer cosas que a él no le gusta, pues como montarlo en un caballo en pelo y darle un chaparrazo que corra. Luis más nunca se me va a acercar a mí, aleluya, aleluya. No, no ve. Pero yo creía que le gustaba, porque como monté a Giancarlo y iba gritando.
Así pasa con Dios. Si usted no lo conoce, si esa gente no lo conoce realmente, el ritual, la liturgia, todo lo que estaban haciendo es perdido, porque pudiera ser que a Dios no le gusta lo que están haciendo, y si a Dios no le gusta lo que están haciendo, Él no va a estar allí. Aleluya. Aleluya. Porque uno está en el lugar donde uno se siente bien, amado hermano, donde hace las cosas que a uno le gusta. Aleluya. Entonces esta gente estaban haciendo un culto, adorando a un Dios. Por eso Pablo dice: en todo veo que soy muy religioso. Yo me imagino que estaban así. Es un aspecto de muy religioso, ¿sí o no? Muy santo. No me puedo mover porque estoy en la casa del Señor. No puedo bosteciar porque ofendo a Dios en la casa de Dios. ¿Qué más no se puede hacer acá? No puedo beber agua porque estoy en la casa del Señor. ¡Aleluya! Esa es la casa de Dios. Usted no ha escuchado a los evangélicos decir: cuidado con la casa de Dios. Ese es el lugar santo, santísimo. ¿No ve? Y por eso es que hay muchos evangélicos que en el templo se parecen a Juan Pablo II. ¿No ve? Pero en la calle se parecen, ya le digo, ¿usted sabe a quién? Porque le enseñaron en la religión que Dios está en el templo. ¿No ve? Pero allá en la calle no, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. Ahí no está Dios. Eso le enseñaron. Eso enseña la religión. Vi yo ayer un video de un hermano, dice ser profeta, con un ministerio muy terrible del Espíritu Santo. Lo estaban entrevistando y él estaba exponiendo cómo tuvo ese enlace con el Espíritu Santo. Y él empezó a contar que él quería tener ese enlace con el Espíritu Santo, esa comunión plena, ministrar al Espíritu Santo. Entonces empezó a hacer una práctica, y era que se encerraba en el cuarto y agarraba una silla y la acomodaba bien bonita, y él llegaba y se sentaba en el suelo acá y le decía: Espíritu Santo, siéntate ahí porque tú eres más grande que yo. Tú eres el digno de estar allí. Yo soy más chiquito, así que háblame, Espíritu Santo. Y empezaba a conversar con el Espíritu Santo, y hable y hable. Y él sentado en el suelo porque era más chiquito, y el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo llegaba y se sentaba y empezaba a conversar con él. ¡Qué barbaridad! Dijeron un maracucho. Eso es religión, oye. Y la gente que cree que así es que se adora con el Espíritu Santo, seguro que los que oyeron eso, menos mal que usted no lo escuchó, ¿verdad? Se sientan en el cuarto y se meten. Hay que decir: qué barbaridad, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, que fuimos sellados, que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. No dice que el Espíritu Santo mora en una silla. Eso es religión, ¿oyeron? Eso es embotar, eso es engañar, cubrir la verdad, amado hermano, por un espíritu engañoso. Aleluya, porque eso no es lo que dice la Biblia. No, eso es como aquí: la gente no se pare ahí porque usted no puede pasar porque usted no está consagrado, usted tampoco porque puede estar ahí, porque eso es San Pilo. Y la gente se sienta allá. Yo digo: pero es que Dios está aquí, está allí, está en todas partes. No, pero es que Dios está ahí, santo. Yo digo: ni que fuera un loro para ir para un palo. Eso es religión, hermano. Eso no es la verdad. Aleluya. Dios no habita ni aquí ni ahí en la silla, no habita en el corazón de los hombres, no en un lugar específico. Eso Pablo le está diciendo a la iglesia de Atenas. Veo que son muy religiosos, o sea, muy santos, hacen las cosas muy formales, muy normales, todo está bien, aleluya. Y digo yo, me agrada el hetero, por lo menos son sinceros, y yo entré por eso, por la sinceridad de ustedes, aleluya, que están adorando a un Dios no conoce. Entonces eso es lamentable. Pablo, como ministro de Dios, lo lamentó, que usted adora a un Dios no conocido. Eso es lamentable, ¿oye? Hay que conocerlo. Y Pablo le dijo, entró y le dijo: el Dios que ustedes adoran, que no conocen, a ese Dios yo lo conozco. Aleluya. Amén. Yo lo conozco. Nos dimos la mano, me dio una cachetada, me tiró al suelo, me paré y le estoy siguiendo. Ya yo lo conozco a ese Dios. Aleluya. Y un principio de ese Dios, oigan bien, el único Dios, el Dios real, el que yo conozco, dice Pablo, no habita en templos hechos de manos de los hombres. Aleluya. No habita, amado hermano. Él está aquí porque está usted y estoy yo. Habemos dos o tres alabándole, por eso Él está aquí. Aleluya.
Pero no es que nosotros nada más aquí Él va a quedar encerrado. ¿Y cómo lo encierro y no tengo pared? No, no. Por eso Él está aquí. Y si nos ponemos abajo ese palo, Él está allí. Y si nos vamos a quedar con allá está Dios, bendito sea el Señor. Donde hayan dos o tres que adoren al Señor sinceramente, allí está Dios. Lo demás es religión, ¿oyeron? Y la religión es peligrosísima. Ustedes no tienen la idea de cómo es peligrosa la religión. Esclaviza a la gente, los hace desviar el camino, los hace perder y los hace que hagan prácticas que a Dios no le agrada, creyendo que está cumpliendo, porque está cumpliendo con los rituales que le manda la religión. ¿Oyeron? Aleluya. Yo espero que con este mensaje entonces empecemos a conocer a Jesús y diga, pero yo pensé que yo lo conocía. Vamos a la Escritura para ver hasta dónde lo conocemos. Si solamente conocemos la religión evangélica, no es que el Evangelio sea una religión. Pablo dice que no, que el Evangelio es poder, potencia del Señor. Amén, eso es el Evangelio. Es un mensaje poderoso como el que recibió Moisés. Moisés recibió un mensaje poderoso, pero tuvo que colocarse un velo, porque todavía no había venido Jesús. Llegó Jesús, trajo el Evangelio. El Evangelio no es una religión, es una potencia, es un poder. Y si no hay poder, entonces es una religión más. Le hicimos del Evangelio una religión. Tiene que haber poder, poder para sanar, para libertar, para transformar. Aleluya, aleluya. Poder, aleluya, para echar fuera demonios. Poder para sanar, amado hermano, para libertar, para cambiar. Si no hay eso, es una religión más lo que tenemos. Aleluya. Porque el Evangelio es potencia del cielo, no es una religión más. Nosotros le hemos convertido. Las organizaciones evangélicas las han convertido en una religión. Los organismos, porque la religión le da poder a los hombres. El anticristo, en una de las fuerzas que se va a apoyar más grande aquí en la tierra, es en la religión, ¿oyeron? La primera, la segunda guerra mundial fue apoyada por las religiones. Aleluya. Los pleitos, la gente se enojan por las religiones. ¿Por qué su tía y su primo y su abuela ya no le hablan por la religión? Porque usted cambió de religión, ¿no? Creen ellos, pues. Y usted también hay veces, porque no va porque usted que es muy santo y no lo puede contaminar. Eso hace la religión. Aleluya. ¿Por qué las 200 iglesias evangélicas de acá a Guanare no podemos hacer reunirnos juntos, aunque sea una vez al año, por la religión, amado hermano? Por eso hace la religión. Ahora bien, vamos a conocer a nosotros mismos, hasta dónde conocemos a Dios. No vaya a ser que estemos como los que te conté de Atenas, ¿no? Adorando al Dios no conocido. ¿Cómo vamos a adorar a Dios no conocido si el Dios real, el único Dios, vino acá a la tierra y se presentó a los hombres? Amén. Llamado Jesucristo. Sí, pero eso fue a los judíos, Él se fue. Sí, pero nos dejó al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no sentado en una silla, sino en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 16, verso 13 al 18. La gente en el tiempo de Moisés no conocieron a Dios por el velo. No tuvieron ese contacto directo. Oyeron solamente la palabra que Moisés le daba, pero no pudieron tener el contacto directo. Los judíos, en el tiempo de Jesús, vino Jesús y no le conocieron. Realmente, no le conocieron. Jesús muere, se va y se empieza a la iglesia a extenderse en el mundo entero. Está el Espíritu Santo y nos encontramos con una iglesia evangélica acá en Atenas que adoraban a Dios sin conocerle. Eso es como triste, ¿verdad que eso? Y nos puede llevar a nosotros una pregunta: ¿y será que yo conozco a Dios? Aleluya. ¿Será que la mente todavía está embotada? ¿Será que todavía está el velo de Moisés? ¿Será que todavía está la costumbre religiosa que teníamos cuando éramos religiosos generales? Pues ya estamos listos. Mateo capítulo 16, verso 3. Dice así:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya Jesús tenía un tiempito con su discípulo, hace una reunión y Jesús quiere sondear. A ver, pues si no estaba echándole agua al mar o sal al río. Y les hace una pregunta. Y le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿cuál es el comentario pues del mundo? ¿Qué piensa la gente que soy yo pues? Y los discípulos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres alguno de los profetas. Es decir, que el mundo colectivo, el colectivo, amado hermano, la gente común, no sabían quién realmente era Jesús, pero los tenía confundidos, ¿verdad que sí? Porque al principio decían que Jesús era el hijo de María y el hijo de José, el carpintero. Recuerda, por eso lo llamaban el carpintero. Eso era cuando estaba muchacho, cuando iba a la bodega, cuando hacía los trompos, jugaba con los muchachitos trompos. Amado hermano, dice: ese es el hijo de José y el hijo de María. Y cuando creció hasta los 30 años, que decía: vamos para la carpintería, hacer una silla, pero para que me lo haga Jesús, el hijo de José y María, porque debe ser bastante, porque el papá es carpintero. Porque Jesús quedó encargado de la carpintería hasta los 30 años, ¿bien? Porque José no apareció más nunca. Entonces, ¿a quién tenía que comprar la silla y la mesa? A Jesús. Por eso lo llamaban el hijo del carpintero. El bendito carpintero. Aleluya. Entonces, hasta los 30 años, la gente no sabía quién era Jesús. Realmente. En esencia. Aleluya. Y él empieza a los 30 años a predicar, a echar fuera demonios y a hacer grandes milagros. Cuando él empieza a hacer esas cosas, entonces la gente empezaron a verlo diferente. Y el primer comentario, lo primero que creyó la gente era que Jesús estaba loco, porque hablaba de un mensaje que no entendía, de un reino, de un evangelio, de una salvación. La gente no podía entender eso. Y llamaron a María y a los hermanos, aleluya, para que lo fueran a buscar. Y los discípulos dijeron: Señor, tu mamá, tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Pues más se confundía la gente. Está loco en paro, no conoció a la mamá, no conoció a los hermanos. Entonces la gente empezó a confundirse, amado hermano. Aleluya, aleluya. Pero Jesús continuó echando fuera demonios, levantando paralíticos. Y la gente decía: no es el simple José, no está loco, porque yo vi cómo los demonios se iban. Aleluya, tiene un poder, decía la gente. Pero como no conocían a Dios, aleluya, conocían al diablo, decían: por el poder de Belzebú echa fuera los demonios. Porque hay gente no conocen a Dios, conocen al diablo, a María Leonce o a Caipuro, y que tiene poder, y que es la India Rosa, la India Tibisay. ¿Quién más tiene poder? Háganse los locos, háganse los locos, aleluya, háganse los locos. Entonces la gente, como han conocido a ese mundo, creen que esos son los que tienen poder y que el diablo es el que tiene poder. Y entonces cuando Jesús echaba fuera demonios, la gente decía: por el poder de Belzebú echa fuera demonios, aleluya. O sea, tiene un poder, el poder del diablo, tiene el diablo por dentro. Entonces todo el colectivo seguía confundido, bendito sea nuestro Dios. Pero Jesús continuaba haciendo la obra del Señor. Y hasta los discípulos un día se confundieron. Usted se recuerda cuando ellos estaban en alta mar, el mar embravecido, las olas metiéndose, y ellos pensando que se iban a ahogar. Y Jesús llegó como a las 4 de la madrugada caminando sobre las aguas, aleluya, para rescatarlos. ¿Y qué dijeron los discípulos? Un fantasma. Tampoco lo conocían muy bien, ¿ves? Están confundidos todo el mundo. Porque los discípulos creían en los fantasmas, en las ánimas benditas. ¿En quién más creían? En las ánimas solas, las ánimas benditas, los fantasmas, los duendes, los Gasparín. En todo eso ellos creían, ¿no? Y andaban con Jesús, y todavía eso lo tenían metido aquí, ¿oyeron? ¿Oyeron, hermano? Todavía tienen el mal de ojo metido aquí. El sereno de los niños todavía lo tienen metido aquí. Creen en eso, en ese poder. Aleluya.
Siguen creyendo, los discípulos siguen creyendo. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a ellos, aleluya, creyeron que era un fantasma. O sea, los fantasmas son los únicos que tienen poder. Jesús no. No saben que Jesús tiene más poder que todos ellos. Y si los fantasmas caminan sobre las aguas, cuanto más Jesús, que fue el que hizo todo eso. Amén. Aleluya. Pero bueno, ese era el comentario colectivo. Entonces Jesús con sus discípulos se reúne y le pregunta: ahora, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya sabemos que decían que estaba loco, que era el hijo del carpintero, el hijo de José, que por el príncipe Beelzebú echaba fuera a los demonios. Pero ahora, como Jesús continuaba y haciendo obras extraordinarias y maravillosas, y la gente la aceptaba como buena, como era dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, amado hermano, multiplicar los peces y los panes, darle pan al hambriento. Entonces la gente dijeron: no, Satanás no es así, no le gusta darle comida a la gente, ni le gusta sanarlo. La gente empezó a pensar y a ver. La gente entonces empezaron a relacionarlo ahora con alguien importante del pueblo, del profeta Elías, porque Israel conocía a Elías, que hacía llover fuego del cielo. Amén. Aleluya, que detenía la lluvia, que hacía llover sobre la tierra con un poder. Entonces ya la gente empezaron a decir: se le reencarnó Elías, entró en la reencarnación, por eso hace esos milagros. Algunos, otros decían: no, es Juan el Bautista el que mató a Herodes, el profeta. Otros decían: no, se parece a Jeremías como predica. Y otros decían: algunos de los profetas. Es decir, que ya el colectivo, la gente, pasó a Jesús a un estatus de loco, de endemoniado, ¿qué más? A alguien de entre los grandes, ¿oye? Aleluya. ¿En cuál estatus ustedes? ¿Loco, endemoniado o entre los grandes? Eso fue la gente. Entonces cuando le dijeron aleluya, le dijeron: dicen que eres alguno de los grandes. Pero a Jesús ese comentario no le importó, le rebaló. No le interesa lo que la gente pueda decir, amado hermano. La gente dice muchas cosas de Dios, ¿oyeron? Los que no conocen maldicen, blasfeman, dicen cosas buenas y cosas malas, pero a Dios no le interesa eso. A Dios le interesaba era el concepto, el criterio de su discípulo. A Jesús lo que le interesaba era saber si los discípulos ahora lo conocían real. Recuerden que los discípulos también estaban confundidos, también creían que estaba loco porque no conocía a la mamá. Creían que era un fantasma, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: bueno, ese es el concepto de más, pero a mí no me interesa. A mí me interesan ustedes, que son mis discípulos, a quien yo los amo, a los que viven conmigo. Bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Quién dicen ustedes ahora que es el Hijo del Hombre? Ustedes ahora viene el encargo con nosotros, ya no con la gente. La gente que diga lo que le provoca. Allá a usted que le interesa lo que la gente diga el evangelio. Allá usted que llora porque lo que la gente diga. Ahora, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Hubo un rotundo silencio como este. Nadie dijo nada. ¿Qué pasaría por la mente de los discípulos en este momento? ¿Quién dice ustedes que soy yo? ¿Qué pasaría por la mente de ellos? Pablo, ¿qué pasaría por la mente de ellos? Imaginémonos, usemos la imaginación. ¿Confundido quién? Pero ¿qué le pasaría? Tiene que ver, pasó algo. Jesús le está diciendo: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa, hermano? Es como que yo le diga a ustedes: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué pasa ustedes? Pues el hijo de Galita, el pastor de Siloé, el esposo de Zoraida, el abuelo de la hija que se tira aquí en el piso. ¿Qué otra reverencia? Pero eso no está normal que me pregunte quién soy yo, ¿verdad? Ustedes pueden pensar: ¿será que el pastor le están pegando los 63? ¿Está poniendo loco? Claro. ¿Cómo le va a preguntar quién dice usted que soy yo, verdad? Eso da que pensar. Entonces Jesús le dice a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ya saben lo que les pasó por la mente, dentro de su imaginación. ¿Qué les pasaría por la mente a ellos? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y me imagino, se mirarán y dirán: Naguará, si es verdad que está loco, no sabe quién es. Está preguntando quién es, pues el hijo José y María. Bueno, ¿quién más? Los otros decían: Jesús, pues al que estamos siguiendo. Pero Jesús no va a saber.
Algo pasó allí, pues está preguntando quién, o sea, no sabe ni quién es él. Entonces nosotros estamos más perdidos que el que le pegó a la mamá, porque si él no sabe quién es él y nosotros lo seguimos a él, ¿a dónde iremos a parar? Aleluya. Por lo tanto hubo un silencio, solamente la mente corría para allí y para acá, por estos lados corría la mente en esa gran pregunta. Ese silencio se interrumpió, amado hermano, y de repente Pedro se levanta y pega un grito y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Pero no dijo: tú eres Jesús, el carpintero, el hijo de José y de María. No, tú eres Jesús, le digo. No, amado hermano, el Cristo, oigan bien, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Nunca acá en la tierra a Jesús se le había dicho Cristo. Esa palabra no existía en ese idioma, en ese vocabulario, ni en ninguna parte. La palabra Cristo no existía. La cédula de Jesús no dice Jesucristo. Si quiere, vaya y búsquela para que me busque una copia. No dice, yo se lo garantizo. En la cédula de Jesús dice Jesús. Solamente dice Jesús, no Jesucristo. ¿Oyeron? ¿Cómo le parece? ¿Usted creía que Jesús se llamaba Jesucristo? No, amado hermano. Aprovechen los viajes para Jerusalén y vaya allá a los registros y pidan una parte de nacimiento certificada de Jesús para que usted vea que no dice Jesucristo. ¿Ya? Aleluya. Entonces eso nos sorprende a nosotros. Tú eres, ¿cómo dijo Pedro? El Cristo. No le dijo tú eres Jesús. Y eso fue real y certero porque Jesús no lo contradijo, sino que lo afirmó. Amén. Realmente ese hombre que estaba al frente después de 30 años no era el hijo de José, y usted lo sabe, no era el hijo de María. Usted sabe que Jesús no fue engendrado a través de sangre y carne, a través de contacto humano. Usted lo sabe. Usted sabe que Jesús vino del cielo y se metió en espíritu en el vientre de María, aleluya, y a los 9 meses nació. Usted lo sabe, la gente lo sabe, María lo sabía. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús no era de sangre y carne, no era un hombre normal o común, vino de allá del cielo. Amén. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Esa es la identidad real, espiritual de Jesús. ¿Oyeron? Jesús es la identidad personal, humana o física o social, como usted la puede entender. Para sacarle la cédula al policía cuando se la pida, llama a Jesús. Aleluya. Pero el Cristo no está en la cédula, amado hermano. Vino del cielo. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos entonces a empezar a conocer al hombre, a Jesucristo. Usted sabe lo que significa la palabra Jesús. Recuerde que todas las palabras se colocaban, los nombres se colocaban de acuerdo a lo que la persona iba a hacer acá en la tierra. Jesús, ¿qué significa la palabra Jesús? Ay, ¿cómo es que lo conocía? Usted no sabe ni qué significa y que lo conocía. ¿Qué significa la palabra Jesús? Le dijo el ángel, vio que no lo conocía. Y usted que lo conocía, porque que era evangélico. Porque usted que desde niño y que lo llevan a la escuela dominical, ¿se acuerdan? Y que usted que lo conocía. Y le pondrá nombre al niño que va a nacer, digo, Jesús, porque él va a salvar al mundo. Aleluya. Total que la palabra Jesús significa Salvador. ¿Oyeron? Amén. Vaya notando para que vaya a conocer. Se lo estoy presentando. Al que usted cree que usted conocía. Amén. Salvador significa Jesús. ¿Y la palabra Cristo? Tenemos 2000 años de la era cristiana. Yo soy cristiano. ¿Qué significa la palabra Cristo? Pregunto, dijo Joséito. ¿Y cómo es que lo conocía, pues? ¿De qué le estoy hablando yo, pues?
Al Dios no conocido, al que ustedes no conocen, ese yo conozco, y hoy por la Escritura se lo estoy presentando. Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa la palabra Cristo? Yo le pregunto a los evangélicos, todos los cristianos que dicen, ¿qué significa la palabra Cristo? Crucificado. Hermano, si uno no sabe lo que uno dice que, pues nosotros decimos que somos cristianos, ¿no? Y no sabemos qué es eso, estamos como los de Atenas, ¿recuerdan? Aleluya. La palabra Cristo significa el ungido de Dios, o el hombre ungido. Allá significa la palabra Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús entró al templo? Esa cita no se la voy a dar, pero haga algo, por favor. A ver si lo conocen. Cuando Jesús entró al templo y le entregaron el rollo para leerlo por primera vez, y Jesús abrió el rollo y dice que se abrió en Isaías, y Jesucristo dijo, hoy se cumple esta escritura sobre mí. Me ungió Dios, aleluya, me ungió Dios para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos y llevar el evangelio a los pobres. Amén. Entonces la palabra Cristo significa ungido de Dios, o el hombre ungido. Amén. Hasta los 29 años, con 11 meses, o 8 meses, porque los calendarios judíos no llevaban 12 meses, a Jesús todo el mundo lo llamaban Jesús. De aquí en adelante empezaron a llamarlo Jesucristo, ¿oyeron? Total que la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, que significa el Salvador ungido. Aleluya. Porque hasta los 30 años Jesús no salvaba a nadie, no predicaba, no hacía milagros, no echaba fuera demonios. ¿Sabe por qué? Porque era el Salvador, pero no estaba ungido todavía. No estaba autorizado, no estaba lleno de ese poder para hacer esos milagros. Aleluya. Por eso no hacían milagros. Total, amado hermano, que Cristo viene siendo un título que se le dio al Salvador para que salvara a la humanidad. Aleluya. Lo voy a volver a repetir, porque no sé si esto se entiende. Yo lo entiendo como lo digo, no. Pero lo voy a volver a repetir por si acaso. La palabra Cristo es un título que Dios le dio al Salvador para salvar a la humanidad. Amén. Aleluya. Como cuando la gente se gradúa de doctor, que se llama Juan Pérez, el doctor, y así firma, ¿verdad? Le dieron un título en una universidad para sanar a la gente, algo así. Y recuerda que ese ejemplo lo colocamos en estos días, que hasta que no se gradúe y la academia se reúna y los jefes allí, pues los profesores hagan la ceremonia pública y lo acrediten, él no puede sanar a nadie. Eso pasaba con Jesús. Y esa ceremonia se hizo en el bautizo, recuerdan, que vino el Espíritu Santo, para que la gente no sabía lo que allí se estaba haciendo. Igual como en el templo, cuando Jesús abrió el rollo, allí Dios lo estaba ungiendo y la gente no sabía. Jesús seguía sanando porque ya estaba autorizado de parte de Dios. Y cuando le pregunta Pedro quién dice que es el Hijo del Hombre, amado hermano, entonces Dios le dio la revelación divina a Pedro, abrió el entendimiento, le iluminó la mente, le quitó el velo y Pedro pudo ver el que tenía adelante no era un hombre común, sino el Cristo, aleluya, el ungido de Dios para salvar al mundo. Por eso lo conoció real, por la revelación divina, amado hermano. Eso sí es importante, ¿vieron? Si no hay revelación divina, que solo da el Espíritu de Dios, lo que vamos a leer son letras y más letras. Pero dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, ¿qué dirían los discípulos, los otros 11? Recuerden que era una reunión de Jesús con los 12. Jesús le preguntó a los 12, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le preguntó a los 12, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Aleluya, hubo el silencio. El silencio rompió la comunión entre ellos, amado hermano, porque la comunión se rompió porque se está pasando a un estado espiritual y el estado físico interrumpe, la cosa espiritual no se ligan, amado hermano. Aleluya.
Y en ese silencio, entonces, como Pedro es tocado con la revelación divina, entra en la dimensión espiritual y puede tener comunión con Jesús. El único que tenía comunión, que conversaba de tú a tú con Jesús, era Pedro, y los 11 cabezones se miraban unos al otro. ¿Qué pensaban ahora los 11? No solamente Jesús está loco, no sabe quién es, sino que Pedro también está diciendo que es Cristo. ¿Qué es eso? ¿Tú has escuchado a Cristo? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Y tú? No. Dime con quién antes de quién eres. Pero se chifló también. ¡Aleluya! Y empezó la comunión directa, que yo quiero que usted entienda, de Jesús y Pedro. Pedro y Jesús. Y los otros 11 cabezones, aburridos, bosteciando, comiendo chicle, durmiendo. ¡Aleluya! Porque Jesús se dirigió directamente a Pedro, ya no a los otros, amado hermano, a Pedro, y le dijo: aventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Simón, hijo de Jonás. Eres un bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué te reveló Simón, el Padre Celestial? La verdad verdadera de quién es el que está al frente tuyo. Quien está al frente tuyo es un ungido de Dios. ¡Aleluya! El Hijo del Dios Altísimo no tiene nada que ver con sangre y carne. Esa es la verdad verdadera. La gente no lo sabía. El único que lo sabía era María, y tú ahora, porque Dios te lo reveló. Aleluya. Más nadie lo sabía. Recuerde que María lo guardaba todo en su corazón. María sí sabía que él era el Hijo de Dios. Aleluya. Porque se lo reveló Dios a través de un ángel. Ahora Pedro sabía, o Simón sabía, que el que estaba al frente era el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, porque se lo reveló Dios. Ahora les voy a echar un cuento. Resulta que Pedro no se llama Pedro tampoco. Ese Pedro que usted lee en la Biblia no se llama así. Se llama Simón, el discípulo ese se llama Simón. Y Jesús fue directo y le dijo: Simón, hijo de Jonás, era un eventual. Dios te dio esa revelación. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. ¿Cómo le parece? ¿Quiere decir que no se llamaba Pedro? Aleluya. ¿Cuándo dicen aleluya? ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor? Él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón hasta este día, oyeron. En otras palabras, Jesús le está diciendo: como Dios se agradó y te reveló quién soy yo realmente en el mundo espiritual, entonces yo te voy a revelar a ti quién eres tú, porque tú no sabías quién tú eras. Aleluya, aleluya. Tú creías que eras el pobre Simón, hijo de Jonás. No, yo te voy a revelar quién tú eres. Tú no eres Simón, tú eres Pedro. Aleluya. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra Pedro? ¿Es piedra pequeña o es roca? Pero no es lo mismo. Pásame una piedra para acá, hermano Alberto, hágame el favor de esa chiquita. Pásame una piedra. Me la paso. Esto es una piedra. Hermano Alberto, pásame una roca. Esa es una roquita. ¿Vio? ¿Vio que no es lo mismo? Mire. Gracias. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué es Pedro? ¿Qué significa? La palabra Pedro significa piedra pequeña. Yo te estoy diciendo a ti que tú ahora eres una piedra pequeña. Amén, eso. Es una palabra que viene del griego, que no se le explica mucho porque yo no soy griego, soy guanareño y de recauchado, porque soy de Sabaneta, donde la gente menos sabe hablar todavía. Pero usted va a estudiar un poquito más y va a indagar las partes técnicas, pues, que es del griego, que se llama piedra, piedra pequeña, que significa petra, ese tipo de cositas que a mí no me interesa para nada. A mí me interesa que usted conozca a Jesús. Amén. Aleluya. Ok, entonces viene del griego y Jesús se la da
¿A quién? A Simón, oye, no a Pedro. Total que él no se llama. Si quiere vaya otra vez, aproveche los tours y vaya a Jerusalén y busquen el registro, una partida de nacimiento certificada de Simón, para que usted vea que en la cédula no se llama Pedro, se llama Simón. Nunca va a encontrar en un registro allá en Jerusalén un muchacho llamado Pedro. No, porque ¿quién le va a poner a un muchacho? Pásame esta piedra. Esta piedra, no. Total que Pedro no es un nombre propio o personal. Aleluya. Aleluya. Entonces Jesús a Simón le está dando un título y lo está convirtiendo de ser un hombre carnal y frágil a ser un hombre fuerte como es una piedra. Bendito sea el Señor. Pequeña. Amén. Y yo te digo que tú eres roca. No, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es allí entonces donde la Madre Católica dice que el papado está fundado sobre Pedro, porque Jesús está diciendo que sobre él va a fundar la iglesia. Mentiras del diablo. Porque Jesús está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Está hablando de estos dos elementos, piedra y roca. ¿Qué es una roca? Manuel Beto, ¿qué es una roca? Una piedra inmensa, grande. Eso es lo que se llama roca. Aleluya. 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 Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia no se va a fundamentar sobre una piedra, sino sobre una roca. Y entre Simón y Jesús, ¿cuál es el más grande? Jesús. Aleluya. Y él fundó la iglesia sobre él mismo, amado hermano. Porque él es la roca. Ahora, ¿cómo entendemos que Jesús es la roca? Aleluya. Bueno, vamos a usar entonces el lenguaje corporal. Y usamos una mímica. Bueno, estoy pasando a otro nivel, ¿verdad? Bueno, no sé, parece el predicador de Sabaneta, ¿no? Bueno, de que todo me eche un champú, pues. ¿Qué es lo que vamos a usar? Hasta me olvidó. El lenguaje corporal. Y usamos una mímica para entender este lenguaje espiritual que allí había. Aleluya. Jesús le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la roca? Jesús. ¿Gracias a quién? Al lenguaje corporal que estoy usando, ¿verdad? Amén. ¿Se puede entender? Porque cómo va Dios a fundar su obra en un hombre si todos los hombres son... ¿Usted se acuerda de Pedro? No lo conozco. Se acabó la iglesia. ¿Ah? Pero por la espalda le cayó a machete a la gente. Acabó con la obra del Señor una vez. Aleluya. No puede estar fundado sobre ningún hombre. Aleluya, muchachos. Y estoy emocionado y vamos a mitad. Ustedes son capaces de hacer un ayuno hoy. Un ayuno forzado, pero ayuno. Tiene más sacrificio porque es obligado. Sí, las cosas obligadas son más sacrificios. Hola, llamo hasta aquí. Para que una vez puse un mensaje y tenía como 3 horas en Chabaquén, me acuerdo. Y no quería que me fuera. Ya sabemos qué significa la palabra Jesús, ¿verdad? Ya, bueno. La palabra Cristo, ¿sí? Sabemos qué significa la palabra Pedro. Sabemos qué significa la palabra roca, o sea, piedra grande o inmensa. Fíjense que ahí hay puras revelaciones. La palabra Pedro no existía. La palabra Cristo no existía. Usted dice, no, pero la Biblia dice, primera de Pedro, y menciona y llama Pedro. Sí, pero fue que el escritor, porque ya sabía que se llamaba así, lo escribían y le daban ese nombre. O sea, el nombre con el título. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Amén. La otra palabra que se revela ahí, todas esas palabras son revelaciones. Fíjense que hasta para nosotros, ¿verdad? Todas son revelaciones, porque no existían en la Biblia, en el lenguaje de ellos. La otra palabra que se revela ahí es ¿cuál? Iglesia. Esa tampoco existía. Por eso usted lee el Antiguo Testamento, nunca va a encontrar la palabra iglesia, en todo el Antiguo Testamento, porque esa palabra no existía. En este momento, en esta conversación, es donde se dice la palabra iglesia. Dice Jesús, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo quiero que usted escuche esto y se le emita por dentro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es mi?
propio, personal, mía. Nadie tiene que meter la uña, a nadie le pertenece ni una uña, ni un mosquito, como dice el hombre. Nada de eso se puede meter. Es mía, es personal. La iglesia, aleluya, es personal de Jesucristo, no es de ningún hombre. Cuando yo escucho a los hombres decir, mi iglesia, usted no escucha a los pastores decir, no, porque esa es mi iglesia, esa oveja es mi iglesia, no me la quite. Yo digo, tiene que ver si que se la robó, porque yo no veo que la gente está viendo iglesia por ahí, ¿va? Porque el único que tiene iglesia se llama Jesucristo. Aleluya. Esos términos tan errados, esos términos son velos que embotan, ¿oyeron? Que esclavizan, que engañan a la gente y los convierten en esclavos. Cuando le dice que tú eres de mi iglesia, yo te evangelice, yo oré por ti, yo ayuné, yo te doctriné, yo te bauticé, te escribí en el libro que tengo aquí, no te puedes ir. Aleluya, pobrecita esa gente que acepta eso. Así, ¿ustedes no lo han escuchado? Así dicen, ¿verdad? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dejando claro, dejando asentado, bendito sea nuestro Dios, que la iglesia es propiedad única y exclusivamente de Jesús, no de ningún hombre. Pablo estaba claro y decía, nosotros somos colaboradores de la obra del Señor. Aleluya. Aleluya, y eso por la gracia de Dios, pero no somos dueños. Pero la religión se hace dueño de la gente y la convierten en un mercado, en un negocio. Y es por eso que pelean por la gente, no porque le interesa que se vaya o no se vaya, no, sino que mientras más masa morra. O sea, aplican los números, pues, como beneficio, porque se hacen dueños. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces Jesús dijo, sobre esta roca edificaré. ¿Cómo? Repítalo para ver. Mi iglesia. Si usted es iglesia del Señor, usted es propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Exclusivo. Usted no es propiedad del centro cristiano, si lo es. No. Aleluya. No, ni mío tampoco. No. Me basta con Soraya y los hijos y los nietos. A ver. Y 2 perros que tengo allá en la casa. Que no es mío. Yo tengo el deber con Dios de enseñarle la palabra a ustedes, porque ustedes son de mi Señor. Ustedes son de mi Señor. Por eso, yo le sirvo a mi Señor, estoy en el deber de enseñarle a ustedes. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Yo recuerdo que una vez me dijo una hermana, y me voy a ir. Y así le digo, bueno. Y hay 2 iglesias cerca. ¿Para cuál me aconseja usted? Vaya para aquella. Yo más o menos calculé la que le parecía allí lo que buscar. Vaya para allá que usted encajará bien ahí. Y hasta marido consiguió. Sí, señor. Fue de bendición. El pastor la guió, pues la oveja. Lo que está buscando. Y había otra, le dijo, no, usted como es más alborotadita, vaya para allí que lleva bien. Si es lo que están buscando, pues. Como... Pero si están buscando a Cristo, le digo, no se mueva de Jesús. Siga al Señor. Aleluya. Porque la gente vive buscando iglesias que se sientan bien, que les guste, pues algo así, ¿no? Aleluya. Aleluya. Los que son calladitos buscan a de calladitas que están allá en Santa María. Los que son alborotados, bueno, ustedes saben, tienen que meterse. Aquí vamos más o menos. Aleluya. ¿Qué significa la palabra iglesia? Nosotros decimos que somos la iglesia, ¿o qué sí? ¿Verdad que sí decimos eso? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa la palabra iglesia? Estabas en la doctrina, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué significa la palabra iglesia? Porque eso no estaba, tenemos que saber. Recuerda que Jesús quiere que le conozcamos a Él, lo que Él vino a hacer, porque es lo más importante. Aleluya, aleluya. La palabra iglesia también viene del griego, que era el idioma fuerte de aquel entonces. Y Jesús agarra esa palabra y la adopta, o se la coloca a la obra que Él vino a hacer. Ahora ya sabemos qué fue lo que Jesús vino a hacer. Que no fue comprar 1 kilo de carne, ¿oyeron? ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Él lo está diciendo ahí en el pasaje bíblico. Por eso hay que terminar el culto, porque ya nos dio hambre. Ahí estamos en el pasaje. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer, según lo que él está diciendo? ¿Qué es edificar? Construir, hacer, ¿verdad? Eso es edificar. Bueno, ¿qué fue lo que vino Jesús a hacer acá en la tierra? A edificar su iglesia. Sobre esta roca edificaré. Hágame el favor, tiempo, pasado, presente, futuro. Está hablando Jesús.
Sobre esta roca edificaré lo que no sé. Ubíquese en el tiempo futuro. Quiere decir que cuando él estaba aquí hablando no había iglesia todavía. Los 3 años y medio que Jesús duró en Jerusalén predicando, no había iglesia. Porque está diciendo, sobre estas rocas, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Aleluya. Es decir, la voy a hacer. Amén. La palabra iglesia dije que viene de allá del griego y es aplicable a un conjunto de personas que se reúnen en cualquier lugar con un propósito definido. Eso sí, significa la palabra iglesia, o es aplicable. Amén. Lo voy a volver a repetir. La palabra iglesia es aplicable a un conjunto de personas que se reúnen, se convocan y se reúnen en un lugar para algo específico, para algo determinado. Amén. Eso es iglesia, ¿oyeron? Vio que no sabíamos qué era. Digamos que iglesia que es un pared. Ay, la iglesia ya. ¿Y cuándo va a terminar la iglesia? Y ahí me pregunté, ¿cómo va la iglesia? Hermano, va bien, tiene 2000 años que arrancó y eso va pero fina para el cielo. Yo contesto así. A querer le parece mala sangre, pero estoy hablando la verdad. ¿Sí? ¿Cómo? Fina, le digo yo. Eso tiene 2000 años que arrancó y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. O sea, se va para el cielo la iglesia. Estoy contestando bien, ¿verdad? Aleluya. ¿Y ya hiciste la iglesia? No, es que yo no estoy para hacer iglesia. Jesús ya la hizo hace 2000 años. Aleluya. Aleluya. Pero la gloria de los religiosos que están dentro del evangelio es hacer un templo. Y cuando se reúnen en el kiosco, la meta es hacer templo, a vender lo que sea, pues hasta la plancha ponen a los viejitos como yo a venderla. Para hacer, porque esa es su gloria. Y vengan para que vean el templo. ¿Te recuerdan a los discípulos cuando Jesús entró al templo en Jerusalén? Y Jesús entró y salió tranquilo. Y dijo, Señor, pero no ve las maravillas que nosotros tenemos. Y Jesús dijo, no que era piedra, se olviden que sea de arriba. Pero la gloria de los hombres así, de los religiosos, lo que se ve. Porque él que hizo, le hice la casa a Dios. Imagine cómo será la casa de Dios, ¿verdad? De grande. Si el cielo es su trono y la tierra es su pie, ¿cómo será de grande la casa de Dios, verdad? Aleluya. Aleluya. Entonces, ya sabemos qué significa la palabra iglesia. Dígalo para ver. Que se reúne en cualquier lugar. Para que nos escandalicemos. Y botemos los velos, los trapos, los grillos. 5 hombres. Hoy es domingo. Dicen a las 7 de la noche. Vamos a reunirnos en la placita del Alpa. Que yo voy a llevar una botella de Riqui. A las 7 de la noche se reúnen esos 5 hombres. Gilbert y acá lo que van. Bueno, gente, por decir nombres, pues. Allá se reúnen. Y empiezan a hablar, pues lo que hablan ellos. Y a tomar Riqui. Si nosotros viviéramos en aquel tiempo y usáramos el griego, ¿qué dijéramos al pasar por ahí? Es una iglesia de reunida, ¿eh? Una iglesia, pero una iglesia borracho, exactamente. Exactamente. Esa es la verdad verdadera. No, Señor, reprende el diablo. ¿Cómo hace una iglesia y un borracho? Sí, usando bien el término, así es. Amén. Aleluya. Pero nosotros los convoco yo ahora a las 4 de la tarde a meternos allá bajo aquel palo de Noni, para que hagamos una oración reprendiendo a Santa Bárbara de Changó. Y nos reunimos al altar de la paz de todos, hincados de rodillas. ¿Quién está reunido allá? La iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia de Jesús de Nazaret. Bien. Aleluya. Pero cuando no nos enseñan bien, nos ponen a dar vuelta, ¿oyeron? La religión, usted sabe que embota y no nos da este entendimiento. Entonces, uno le pregunta a los evangélicos, ¿qué es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Dicen, ¿va que sí? Y después le dicen, ay, hermana, ¿por qué no fuiste para la iglesia? Y ¿cómo es eso entonces? ¿Es usted y cómo es que no fue? Veo que no hay coherencia. Y nos ponen medio turulos y nos hacen más malos evangélicos que nunca. Porque nos hace ser buenos evangélicos cuando estamos en la iglesia, o lo que ellos dicen que es iglesia, o sea, acá el recinto.
Y cuando estamos fuera, sacamos lo que somos, porque no estamos en la iglesia, ¿no? Pero si nosotros entendemos la verdad, y la aceptamos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, aleluya, y que Él anda con nosotros, pues en todas partes que nos reunimos somos la iglesia, amado hermano. Amén. Y nos comportamos como tal, adoramos al Señor y ministramos si hay que administrar y compartir si hay que compartir. Amén. Porque somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros, es decir, todo hombre, toda mujer, aleluya, que se ha arrepentido y aceptado a Jesucristo en su corazón, pasa a ser miembro de la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor, aleluya. Aleluya. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Pero, ¿sabe cómo enseñan casi todos los grupos religiosos que dicen que son iglesia del Señor? Hermano, voy a contar un testimonio. Dios me mostró anoche el rapto de la iglesia. Y yo vi que salía un grupo y todos se me parecían ustedes. Y los demás no se fueron. Lo que pasa es que como ustedes no están identificados, no hay cómo componerlo. Pero todos los que se congregaban en el centro, ya sí lo es, iban para el cielo y los demás se quedaron. ¿Ustedes no escucharon este testimonio? Eso es parejo. Hermana, tuve una revelación del rapto de la iglesia. Dios me reveló como el rapto de la iglesia. Eso está revelado en la Escritura hace 2000 años. Pero bueno, si iba para la iglesia y sonaron las trompetas, vi los ángeles tocando la trompeta y iban volando, puras las que llevaban velo, porque los velos los llevaban volando, mientras más grandes más volaban. Y las otras iglesias que no tenían se quedaron porque no tenían velo. ¿Usted no ve ese testimonio? Claro, estoy exagerando un poquito, pero más o menos, pues por ahí van los tiros. Cada religión engaña, embota con mentira la verdad de Dios, porque la iglesia que se va a ir para el cielo es todo hombre, toda mujer que está haciendo la voluntad del Padre, lo dijo Jesús, que ha sido limpio por la sangre de Jesús. Partículas de Guanare, de Venezuela, de Italia, de China, de Japón, de todas partes. Jesús sabe quiénes son los de ellos y se los va a llevar para el cielo. Amén. Y cuando estamos en las nubes, los aires, entonces allí estaremos reunidos realmente como la iglesia del Señor. Aleluya. Esa es la verdad bíblica. Lo demás, usted sabe que es puro cuento de la religión peligrosa. Aleluya. Aleluya. Ya lo conocemos. No habita el templo hecho de mano de los hombres. Vino a edificar una iglesia con personas. Amén. Ahora, allí Jesús está utilizando los elementos que se utilizaban en aquel entonces para construir. Porque está diciendo voy a edificar. Ya sabemos que edificar es construir. Y las casas, los edificios de aquel entonces, 2000 años atrás, los elementos eran, ¿cuáles? Rocas y piedras para hacer los edificios, ¿no ves? Y lo primero que se colocaba era una roca. Y sobre esa roca empezaba a colocarse las piedras pequeñas y se construía el templo, la casa o el edificio. Amén. Por eso Jesús en el término le dice, Pedro, tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedrita que vas a estar, aleluya, anexada a la roca para hacer la casa del Señor. Aleluya. Total que cuando nos reunimos, ustedes son una piedrita que estamos anexada a la roca inconmovible que se llama Cristo y hacemos el templo del Dios viviente para adorar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso lo entendió Pedro. Quiera Dios y yo también que usted lo pueda entender en este día. Ubíquese en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, el verso 5, 4 y 5. Que Pedro entendió todo lo que le estoy explicando. Pedro lo entendió, por fin lo entendió. Tú sabes que Pedro iba metiendo la pata porque no entendía nada. Pero por fin entendió eso. Y escribió esta carta lo que entendió. Aleluya. Ahora usted esta carta que está oyendo la escriba en la tabla de su corazón y lo entienda. Aleluya. Pero en su primera carta, en el capítulo 2, el verso 4, dice de la siguiente manera: acercándonos a él, piedra
viva, desechada ciertamente por los edificadores, aleluya, ha venido a ser la principal piedra del ángulo, aleluya, piedra principal, que era una roca. Y dice Pedro, y nosotros, como piedras vivas, se edificado, aleluya. Nosotros como piedra viva, ya le entendió quién era una piedra, se edificado, aleluya. ¿Qué más sigue diciendo? Se edificado como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer a nuestro Dios sacrificios de alabanza, de adoración, aleluya, aleluya. Entonces cuando usted y yo nos congregamos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Lo que Pedro está diciendo, cada uno entendemos que somos una piedra viva, por eso nos movemos, aleluya, y nos anexamos a la roca inconmovible que se llama Cristo y hacemos como una casa. Esto es como una casa, pero espiritual, aleluya. Y en la casa espiritual la gente se reúne para adorar al Señor, para ofrecer sacrificio. Por eso nos reunimos en este lugar, para adorar a Dios, aleluya, aleluya. Es decir, que somos miembros del templo, aleluya, y también hacemos el oficio sacerdotal porque adoramos al Señor. Cuando usted dice gloria a Dios, aleluya, usted está haciendo un sacrificio sacerdotal porque está adorando al Señor. Cuando dice aleluya, cuando dice santo es el Señor, cuando dice aleluya que grande es nuestro Dios y Él es poderoso y reina en el cielo y en la tierra, usted está adorando al Señor. Amén, amén, aleluya. Entonces Pedro entendió eso, amado hermano, que todo es espiritual. Por eso se utiliza la palabra como piedra viva. O sea, no soy, realmente no soy una piedra, pero como lo hace una piedra. Como casa espiritual. Lógicamente, pues nosotros no somos una casa material, pero espiritual sí. Porque si Dios mora en nosotros, mora en medio nuestro, entonces esta es una casa. La casa del Dios viviente, la casa real. Aleluya, aleluya, amén. Y ya para terminar, ¿por qué miran a Katie? Y ya para terminar, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 20 al 24, le dijo una mujer a Jesús: me parece que tú eres profeta. En otras palabras, si tú eres profeta, que ya estoy convencida por lo que me has dicho, entonces dime cómo se debe de adorar a Dios. Palabra clave, ¿oyeron? ¿Cómo se debe de adorar a Dios? Creí que la mujer no sabía. Quería, pero no sabía. Estaba como nosotros muchas veces. Nuestros padres adoraron en el monte. Los padres de ustedes, los judíos, dicen que es allá, en Jerusalén. Pero dime tú a dónde es que se debe de adorar. O sea, ¿cómo es que se debe de adorar? Aleluya. Esta mujer estaba como muchos de nosotros. Que no, es que mi abuelo me dijo que uno para adorar al Señor, debajo de un palo lo puede hacer, se vaya. Que para que uno va a hablar, uno habla con un palo y confía su pecado en el palo y está listo. Y el palo se murió. Así sería en negro. Pero eso no es lo que dice la Biblia, un palo. Habla de Jesús como intermediario entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pero bueno, esas son cucarachas que todavía nos quedan, ¿verdad? De que nos dijo el abuelo, la abuela, el tío. Cuando yo era niño escuchaba eso. En la iglesia me dijeron que tenía que llevar unos papeles y escribir todos los pecados y echarlo en una candela que se quemara. Esas son cucarachas, pues. Aunque tenía todo ese tipo de confusión, era sincera, y eso es muy importante. Oyeron, lo sincero de corazón. Que no estaba clara, pero era sincera. Estaba como los atenienses. Bueno, la mujer quería estar segura que su adoración fuera la que Dios quiere, no lo que sus padres quieren, no lo que su religión quiera, ni lo que quieran los judíos tampoco. Ella quería estar segura, y como tenía a Jesús, dijo: pues este es el que me va a decir la verdad. Aleluya. Y le dijo: pues dime tú cómo es. A mí me enseñaron de chiquita que es en el monte. Yo escucho a los judíos decir que es allá en Jerusalén, que hay que pagar un viaje de avión y para allá darse cabezazo en el muro de lamento para que el pecado sea perdonado, algo así. Pero dime tú. Jesús le dijo: sus padres adoran lo que no saben.
Nuestros padres adoran lo que saben porque Dios pues le dio la ley a los judíos, la palabra se le dio a ellos y allá está el templo y ellos saben. Pero la hora viene. La hora ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y busca a tales adoradores. Aleluya, aleluya. Así es. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo es que lo van a adorar? Los verdaderos adoradores. Así. ¿Cómo es? Espíritu en verdad. Porque es necesario que así se le adora. Entonces, dejemos la doctrina de la samaritana, que es allá en el monte. No, así no es. No, que así me enseñaron chiquito. Que mi tatarabuelo era pastor y hacía así. No. Ya usted vino a Jesús, tuvo un encuentro con Jesucristo. Empiece de Cristo para adelante, aleluya, que no se va a perder, yo se lo aseguro. Estudie la Biblia, busque la doctrina de Jesús para que usted vea. No, pero es que en tal parte hacen así, que hagan como les provoque, aleluya. No, que la estrategia de la organización tal es así, eso es muy bonito, que hagan como les provoque. Yo digo, si quieren agarren un saco, se meten adentro, se amarran y se tiran al río, aleluya. Pero el que quiera adorar a Dios de verdad debe de apegarse a las Escrituras. Aleluya, aleluya. Y que cada quien de su camisa haga un saco. De todas maneras, un día es este libro el que se va a abrir delante de la presencia del Señor. No el libro de fulano de tal, la doctrina del otro, ni del otro, ni del otro. No, es este, amado hermano, el que se va a abrir delante de la presencia del Señor. Amén, aleluya. Entonces, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Y por qué dice ahí los verdaderos adoradores eso? Porque se recalca, se remacha, se acentúa el verdadero adorador. ¿Por qué será? Dele la mente, piensa un poquito. Porque hay falsos adoradores. No, lo importante es adorarle. Sí, pero si es falso, no sirve. No sirve. Si está embotado, no sirve. Recuerde que el gallo puede estar bien alimentado. Puede tener la espuela bien amolada, pero si está embotado, nada hace. Aleluya. Aquí está la iglesia. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Señor. Lo tenemos en nuestras manos, aquí en medio nuestro. Pero si la mente la tenemos embotada, nada va a pasar, ¿oyeron? Nada va a pasar. Aleluya. Aleluya. Tiene que quitar ese velo, quitar esas marañas, quitar ese engaño, quitar todas esas mentiras y empezar a actuar conforme dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Si los padres adoraron así o asado, nada tenemos que ver con ellos. Si hicieron esta práctica, si la organización de Dios hizo esta práctica, allá la hacían, no, eso es aquello. Si a mí me han llegado honestamente, hermano, personas de diferentes partes y me han dicho, bueno, pastor, pero es que allá donde yo estaba hacían así. Y yo le decía, ¿y era muy bueno? Sí, ¿y por qué no se quedó allá? Parece mala sangre, ¿verdad? Esa es la verdad. Aleluya. Pues a mí nadie me va a imponer que como hacían allá. Uf, mire, cantidad de... No, pero es que allá hacían así, pastor. ¿Y cómo le parece? Mire, allá hacían así. Pues que hagan así. Yo trataré en lo posible de hacer así. Amén. A ver si llego para el cielo haciendo así, lo que está aquí. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios me lo bendiga. Vamos a darle gracias al Señor.